Bienvenidos a un nuevo vídeo en Crimen Mundial. Jugar con la vida de pacientes de hospital es algo macabro, e intentar revivirlos es prácticamente imposible. Pero para el criminal del vídeo de hoy, eso era cosa de todos los días. Para todo el mundo, Niels Hogel era un enfermero eficiente y muy dedicado a su trabajo hasta que una compañera lo descubrió inyectando una sustancia no autorizada a un paciente. La investigación posterior reveló una estremecedora cadena de crímenes, había ejecutado durante 6 años. Esta es la historia del enfermero que se convirtió en el mayor asesino en serie de la Alemania de la posguerra. ¿Cómo comienza la historia de Niels y sus crímenes con la salud de las demás personas? Cabe recalcar que no comenzó precisamente cuando ya fue descubierto por su compañera del hospital, sino más bien desde tiempo antes de llegar a ese hospital. Eventualmente llegaremos a cuando fue atrapado. Todo comienza en 1999. Hogel empezó a trabajar en la unidad de terapia intensiva de cirugía cardíaca de la clínica Oldenburg. De inmediato, el número de reanimaciones y fallecimientos aumentó. La dirección del hospital decidió investigar y descubrió que el 58% de los casos habían ocurrido mientras Hogel estaba de servicio. No tenían pruebas contra él, de modo que por prudencia lo trasladaron a la sala de anestesiología. Tampoco duró mucho allí, porque el jefe del área comprobó que la mayoría de las situaciones de emergencia ocurrían cuando Hogel estaba presente. Y un dato más que le llamó poderosamente la atención. Durante las 3 semanas de vacaciones que le correspondieron en 2002, el número de fallecimientos había bajado de manera muy notoria. Tiempo en el que Niels no se encontraba en el hospital trabajando. Cuando volvió a trabajar, Hogel descubrió que ya no tenía su puesto en anestesiología. Le dieron 2 opciones. O trabajaba de camillero o renunciaba. Y le pusieron una zanahoria delante de la nariz, si se iba por las buenas, le darían buenas referencias para que se consiguiera otro trabajo. Aceptó irse. En la carta, el director de enfermería de la clínica aseguraba que la ética de trabajo, circunspecta, diligente y autónoma, de Hogel, así como que había actuado, con prudencia y de manera objetivamente correcta en situaciones críticas. También elogiaba su dedicación y conducta cooperativa. La carta concluía que Hogel cumplía con las tareas asignadas con la máxima satisfacción. Con eso la clínica Oldenburg se sacó a Hogel de encima, pero le abrió las puertas para que siguiera eliminando pacientes. Pasando a un par de años después. El paciente se les fue a pesar de los esfuerzos por reanimarlo del enfermero Niels Hogel, que luchó denodadamente hasta el último instante para lograr que volviera a latirle el corazón. No era una situación extraña en el área de cuidados intensivos para pacientes cardíacos de la clínica del Delmenhorst, en el norte de Alemania. Allí estaban internados los pacientes más graves, cuyos corazones podían fallar irremediablemente en cualquier momento. Era un lugar común para partir de este mundo, pero esa tarde de junio de 2005 una de las colegas de Hogel sospechó que algo raro había pasado. Apenas media hora antes había visto que su compañero le inyectaba un medicamento a la hora difunto, y mientras estaba ayudándolo en las prácticas de reanimación reparó en que, al lado de la cama, en un cesto de residuos, había desechada la caja de aimalina, un alcaloide antiarrítmico que no figuraba entre los fármacos recetados por el médico. La mujer, inquieta, se lo dijo al jefe de la sala y este al director de la clínica. Así, casi por casualidad, fue descubierto el mayor asesino en serie de la posguerra en Alemania. El enfermero dedicado, de probada eficiencia, apreciado y respetado por los médicos y sus colegas era en realidad un criminal. En 6 años, Hogel se había cobrado más de 150 víctimas entre los pacientes de 2 clínicas. Confesaría después que no era su intención desvivirlos sino lograr la admiración de sus colegas cuando los reanimaba. Porque su modus operandi era ese, les inyectaba dosis excesivas de medicación cardíaca para que entraran en una crisis que le permitiera aparecer, al reanimarlos, como el responsable de haberles salvado la vida. El problema era que la mayoría de las veces fallecían. Alarmadas por la denuncia de la enfermera, las autoridades de la clínica hicieron una denuncia y la policía de Delmenhorst comenzó a investigar. Al revisar las muertes ocurridas en el hospital durante los últimos 2 años, los policías descubrieron que el número de muertes en el hospital se había duplicado desde la llegada de Hogel en 2005. También comprobaron que el 73% de esas muertes habían ocurrido en su horario de trabajo y que la proporción de muertes por fallos cardíacos era mayor que las ocurridas por otras causas. Sin embargo, las sospechas requerían pruebas fehacientes para lograr una condena judicial. Y los investigadores solo las encontraron en 4 casos. Así, Hogel llegó al juicio, celebrado en diciembre de 2006, acusado de 2 ejecuciones, uno de ellos el de junio de 2005 y 2 intentos de ejecución. El tribunal lo condenó a 5 años de prisión y la prohibición de volver a ejercer el trabajo de enfermero por esos delitos. El fallo fue apelado por la Fiscalía y un tribunal superior subió la pena a 7 años y medio.
Pero así como en la clínica había buscado ganarse la admiración de sus colegas con las reanimaciones en las crisis que él mismo provocaba, en la cárcel Hogel buscó el respeto de los otros presos contando sus hazañas. Después de haber ejecutado a 50 enfermos dejé de contar, les decía. Sus relatos llegaron a oídos de las autoridades de la cárcel y de ahí a la fiscalía, que decidió reabrir la investigación. Esta vez, la justicia decidió revisar toda la trayectoria de Hogel, que no había comenzado en 2003 en la clínica del Melhorst, sino 4 años antes en otra ciudad. Los instructores de la causa tomaron entonces una medida sin precedentes, exhumar a todas las personas que habían fallecido en las 2 clínicas en los periodos que Hogel había trabajado en cada una. Eran más de 150 cuerpos, repartidos en 3 países, la mayoría estaban en cementerios alemanes, pero también en Polonia y Turquía. Encontraron 83, el resto había sido cremado. En 2015 Hogel fue condenado a prisión perpetua por otras 2 ejecuciones, mientras se sustanciaba otro juicio, que incluía a las 2 clínicas, que comenzó en 2017 y se prolongó durante 2 años. En este último juicio, Hogel se sentó en el banquillo acusado de haber ejecutado a 100 pacientes, de entre 34 y 96 años, durante su tiempo como enfermero en Delmenhorst y Oldenburg. En la primera audiencia, luego de un minuto de silencio en memoria de las víctimas, Hogel escuchó cabizbajo, en un momento llegó a taparse la cara con un cuaderno, mientras la fiscal Daniela Chirek-Boyman leía el acta de acusación y el nombre de las 100 personas fallecidas. Cuando le preguntaron si reconocía los cargos, contestó lacónicamente: sí. Todo eso ocurrió en efecto. Y por primera vez explicó por qué lo había hecho. Lo hice para ganarme el reconocimiento de mis colegas. Cuando conseguí resucitarlos me sentía eufórico, pero cuando morían me deprimía y me prometía no volver a hacerlo. ¿Y por qué volvía a hacerlo?, le preguntó la fiscal. A veces por aburrimiento, contestó. La fiscalía también intentó esclarecer cómo había sido posible que matara a tanta gente sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando y a pesar de que había pruebas que señalaban que el número de muertos y el elevado uso de fármacos para patologías del corazón aumentaban cuando Hogel estaba de turno. Ante la posibilidad de enfrentar un juicio, y frente al desprestigio público que les ocasionó el desarrollo del proceso a Hogel, tanto la clínica del Delmenhorst como la clínica Oldenburg declararon su intención de indemnizar a los familiares de las víctimas. En junio de 2019, Niels Hogel fue condenado a prisión perpetua por la ejecución de 85 pacientes. En el fallo, el juez señaló además que su culpabilidad era particularmente grave, por lo que descartó la posibilidad que el condenado pudiera acceder a la libertad condicional cuando cumpliera 15 años de la condena. Luego de escuchar el fallo en silencio, Hogel pidió la palabra. Sé que mis acciones han sido terribles. Les pido disculpas a todos y a cada uno de ellos por todo lo que les he hecho a lo largo de los años, dijo el enfermero eficiente y respetado que se convirtió en el mayor asesino en serie de Alemania en la posguerra. ¿Qué te ha parecido la historia de Niels? ¿El reconocimiento de las demás personas vale la pena para ejecutar a decenas de pacientes? Déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like que apoye al mismo, compártelo con aquellos interesados en el crimen, y suscríbete para no perderte más casos como este. Un saludo, hasta la próxima.